Odebrecht, Julio Martínez Pozo, Gonzalo Castillo, ver decisiones de Danilo Medina. Hoy se lo presentamos en tierno y contundente. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV, todo junto, es nuestro Instagram. Ayúdenos a seguir creciendo. Vamos por más. Evidentemente que el caso de corrupción o de supuesta corrupción que en 2016 estremeció a toda América Latina, no solamente causó sus estragos en la República Dominicana, sino que en otros países hermanos sucedió lo propio. Hoy, en tierno y contundente, queremos pues llevarles a ustedes no solamente nuestra posición en aquel entonces, cuando en la República Dominicana se quiso supuestamente perseguir la corrupción con ese caso, y nosotros le dijimos al gobierno de entonces, presidido por Danilo Medina, que eso era una locura y que estaba cayendo en una trampa. Lo cierto es que por los resultados judiciales y por los descargos que hemos visto, pues en estos momentos teníamos razón en aquel entonces. Pero hoy queremos analizarles a ustedes la postura de Julio Martínez Pozo, no ahora, sino antes, con relación a Gonzalo Castillo, y por qué Julio Martínez Pozo se vio precisado y obligado a apoyar a Gonzalo Castillo. En cambio, hoy no hay nada que lo ate, ni nada que lo obligue. Y por eso el señor Martínez Pozo se opone tajantemente a que Gonzalo Castillo presente una candidatura presidencial, y lo señala como una locura, como una estupidez, como algo que jamás se va a realizar, palabras usadas por el comunicador Julio Martínez Pozo. Pero el público de tierno y contundente se merece que nosotros hagamos un poquito de historia. Y a eso vamos. Mira, en el 2019, cuando la candidatura de Gonzalo Castillo comienza a prender a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, si ustedes quieren, lo pueden buscar. Ya parte de esa participación son material que el dueño lo pone privado, o lo borra, o lo tumba, como se dice. Pero lo cierto es que Julio Martínez Pozo tenía una posición rabiosa en contra de Gonzalo Castillo. ¿Qué hace que Julio Martínez Pozo entonces cambie de posición y comience en ese entonces a apoyar a Gonzalo Castillo? Sencillo. Danilo Medina, con la perversidad que lo caracteriza, porque como digo una cosa, digo la otra, y no creo que Julio Martínez Pozo pues haya hecho algo para estar en el expediente de Odebrecht. Pero Danilo Medina, con toda esa perversidad y toda esa capacidad que tiene, involucra a Julio Martínez Pozo y a Dani Alcántara en el caso Odebrecht. Por supuesto que esto obliga a esos dos comunicadores
a bajar la guardia y a sumarse a algo que en ese momento era un despropósito, como así lo ha evidenciado el tiempo luego de pasar, y todo el mundo recuerda la cantidad de dinero invertida en esa campaña de Gonzalo Castillo, pero nunca prendió y el PLD descendió pues a un 37%. A pesar del trabajo que en ese momento hicieron los comunicadores Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo para que lo excluyeran de un expediente donde fueron incluidos, creo yo, de manera indelicada, de manera perversa, de parte de Danilo Medina, a pesar de que ellos hicieron su colaboración con el despropósito de Gonzalo, a pesar de eso, no lograron que Gonzalo sea presidente de la República. Odebrecht cambió pues la percepción política no solamente de América Latina, sino de República Dominicana. ¿Qué dijimos nosotros en aquel entonces? De que este era un regalito envenenado de los Estados Unidos, y ya habíamos visto lo que había pasado en Brasil con Lula, con Dilma Rousseff, y dijimos que aquí en la República Dominicana el presidente de la República tenía que manejar ese caso con pinzas, porque eso podría desbaratar pues a los partidos del sistema de la República Dominicana. No solamente se atentó contra el sistema de partidos políticos, sino que además se atentó contra algunos comunicadores que yo entiendo no tenían nada que ver con ese caso, más bien fueron puestos en ese expediente con el único propósito que tenía el perverso de Danilo Medina de llevar pues a que ellos de manera obligada apoyen a Gonzalo Castillo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Fueron de la jugada que hizo el travieso de Danilo Medina, porque Danilo Medina lo intentó todo con Gonzalo Castillo. Hoy se encuentra en una posición totalmente diferente a la que él estaba antes. Si bien es cierto que como presidente Danilo Medina estaba en la posición que podría retorcer voluntades, no es menos cierto que hoy se encuentra en la oposición. Y como oposición, este hombre no puede hacer absolutamente nada. Eso es para que ustedes vean lo que es el karma. Hoy, Julio Martínez Pozo, una vez más, truena en contra de Gonzalo Castillo. En aquella ocasión, Julio Martínez Pozo lo había hecho, pero tuvo que cambiar de posición porque Danilo lo involucró en el caso Odebrecht. Óigase bien, como Danilo lo involucra en el caso Odebrecht y lo pone jaque mate, pues Julio se vio en la obligación de entonces cambiar el discurso que tenía en contra de Gonzalo Castillo y preparar un discurso para defender a Gonzalo Castillo. Hoy el tiempo le da la razón a Julio Martínez Pozo.
¿Y por qué digo que el tiempo le da la razón a Julio Martínez Pozo? Porque una vez más, Danilo Medina busca inventar con Gonzalo Castillo. Danilo está en el derecho de hacer lo que le dé su gana con su partido. Danilo está en el derecho de impulsar el candidato que él quiera impulsar. En esta oportunidad busca impulsar por encima de todos a Gonzalo Castillo. Y yo quiero decirle a Francisco Domínguez Brito, quiero decirle a Francisco Javier García, quiero decirle a Luis de León, a Charlie Mariotti, que son los que están aspirando por representar el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2028 como candidato presidencial. Quiero decirle lo siguiente. En aquella oportunidad, cuando Francisco Javier García, sobre todo, que era el que tenía más temple político, cuando Danilo trajo a Gonzalo de ultratumba y se lo impuso a Leonel Fernández, usando todas las artimañas habida y por haber, Francisco Javier García se quedó callado. No dijo nada, no hizo nada, porque él estaba de acuerdo con que le hicieran esa jugarreta a Leonel, porque entendían que haciéndole eso a Leonel, a ellos le dejaban el camino libre para entonces ellos pues tener su proyecto presidencial y poderlo desarrollar sin ningún tipo de tropiezo. Lo que es la vida. Hoy no es a Leonel que buscan imponerle a Gonzalo. Es precisamente a Francisco Javier García, a Domínguez Brito, porque ellos en aquel entonces se quedaron de brazos cruzados, no dijeron nada, porque pesaba más Danilo en Palacio y que dé un decreto que el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Con esa actitud poco política fue que Danilo llevó su plan para sacar de juego al doctor Leonel Fernández. Y se le dio su plan a Danilo, pero se le dio momentáneamente, porque eso ha llevado a que el PLD se destruya y en las últimas elecciones descendiera a menos de un 10%. Danilo se propone hacer la jugada número 2. Y la jugada número 2 de Danilo es imponerle a Gonzalo Castillo, a esos aspirantes a la presidencia. Pero decía el Chavo del Ocho que no contaban con su astucia. Danilo no contaba de que hoy, por el manejo de ayer, tiene uno de los principales voceros, uno de los principales comunicadores
en uno de los medios más importantes de este país y que por supuesto está en contra de Gonzalo Castillo, y Danilo Medina no tiene cómo hacer que ese comunicador, como en el pasado, cambie de discurso. Entonces, entre familiares lo vean, hay que destacar que ese comunicador es un fiel aliado de Danilo Medina, pero ha tenido contradicciones con Danilo. Pero aquí se pone de manifiesto que los favores que Danilo le hizo a ese comunicador, evidentemente, están muy por encima que los favores que él le pudo hacer a Danilo Medina. Esta historia, por supuesto que va a continuar, y mañana vamos a tener un bloque completito con el tuit lanzado por Julio Martínez Pozo cuando aceptaron la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo el domingo pasado en la reunión de la dirección central del Partido de la Liberación Dominicana. Entre ustedes se insuelva, como dicen en el campo. Pausamos y retornamos tierno y contundente.